todo llega, hay que pagar. Entonces llega el mes 3. Acá no me da, no. O sea, no. Ahí es donde tengo que pagar la cuota 1. Bien. Lo que debo, había pedido 15.000. Supuestamente, o pónganle que con el 3% de impuesto a los sellos, me dieron 14.960. Cuando yo empiezo a pagar, lo que estoy debiendo son 15.377. ¿Ok? Y no tenés nada de amortización en las primeras 2 cuotas. Todavía no, ese es el anterior. Lo importante es que la cuota la calculo a partir del primer mes que voy a pagar. Y si eran 36 cuotas, recién acá, en esta celda, en el mes 3, que es la cuota 1, pongo 36 en la fórmula. ¿Sí? Por lo cual, esto me va a dar una cuota de 533. Una vez que ya tengo esta cuota, el interés se saca de la misma forma, la amortización se saca de la misma forma, y empiezo a construir cómo es el esquema de pagos. Lo mismo que hicimos recién. Lo único que cambió es que cuando arrancamos, habíamos arrancado con 15.000. Y ahora, a pesar de que se pidió un préstamo de 15.000, como hubo un periodo de gracia, eso se fue capitalizando. Ese beneficio se paga entonces. ¿Qué beneficio se paga? El periodo de gracia, digamos. Sí, se paga. Porque me agarra la cuota un poquito. el banco hipotecario creo que era que sacaba una propaganda que decía lo empezás a pagar en enero del año que viene y dale, ya estás pagando todos los intereses vos. Sí. Lamento desilusionarlos con el búho, pero sí. Lo cierto es que te lo van a cobrar, no te lo van a regalar. ¿Ok? Bueno, una vez que yo sigo pagando, empiezo a pagar, el esquema es similar hasta el último momento. Lo mismo que hicimos recién, es la misma tabla. ¿Alguna duda? ¿Cómo son estos que se va capitalizando? Bueno, rápido. Otra dificultad más. No era tasa fija, era tasa variable. Y acá dicen que cuando faltan 4 meses para terminar, o sea, las últimas 4 cuotas, el préstamo va a cambiar y la tasa va a bajar al 12%. Es para poner un poco de fantasía. Del 15 va a bajar al 12. ¿Cómo hacemos en ese caso? Nosotros tenemos nuestra tabla donde, como ustedes han visto, voy a poner esto acá, teníamos en el mes 1 la tasa era 1.25. Bien, tenemos los últimos 4 meses, ¿sí? Las últimas 4 cuotas. Y me dicen que la tasa me baja. ¿Qué hago? Lo que hago es cortar hasta acá y barajar de nuevo. Calcular nuevamente todo. O sea, sobre el saldo que me quedaba. ¿Sobre qué? Sobre este saldo. Entonces, vuelvo a calcular sobre ese saldo. Y lo importante es, cuando yo ponga la cuota, esta cuota, tengan en cuenta que los periodos no son 36. Porque, digamos, del préstamo solo me quedan 4 periodos. Y la tasa en este caso me bajó al 1% mensual. ¿Sí? No importa si sube o baja, el cálculo es el mismo. No importa si sube o baja, el cálculo es el mismo. Digamos, si acá en vez de bajar hubiera subido, bueno, en vez de 1, no sé, te hubiera subido a 1.50, pondrías 1.50 mensual, le pondrías 1.50. Entonces en el anterior tiene 32 meses. Cambió la fórmula 32. Sí, pero vos eso no lo sabías No. Claro. Vos cuando empezaste, no sabías que, digamos, sabías que podía cambiar, pero no sabías para dónde iba a cambiar.
¿Ok? Entonces vos cuando arrancás, vos arrancás como si esa tasa Se mantuviera. fuera constante hasta el último momento. Por eso vos venías poniendo 1.25, porque era tu tasa. En un momento te cambia. Entonces, una vez que te cambia vos, lo que ya pasó, ya pasó. No vas a tener que volver a pagar cuotas que ya pagaste si la tasa te hubiera subido, ¿sí? Sino que una vez que te cambió la tasa, vos te fijás cuánto es tu cuál es la deuda que tenés en ese momento, y a partir de ahí ves cuántas cuotas te faltan, ¿sí? Y sobre las cuotas que te faltan volvés a hacer el mismo cálculo como si hubieras sacado un préstamo nuevo, digamos, ¿sí? ¿Queda claro cómo es cuando es a tasa variable? O sea, y en la vida real va cambiando. En la vida real esto te va cambiando Cada trimestralmente o... Pero si fuera a tasa variable, el 1,25. Sí, esto es tasa variable. Sí, cuando cambió los últimos 4 meses, pero si todo sería tasa variable. Esto es todo tasa variable. Claro. Ah, pasa que Lo que pasa es que Una que vez sea tasa cambió variable no la quiere decir que te va cambiando todos los meses. Es depende del préstamo. Hay préstamos que te lo van a cambiar trimestralmente, hay préstamos que te los pueden cambiar mensualmente. Ah, y cada corte tenemos que Cada vez que cada vez que cambia, vos vas a volver a calcular Con los que con las cuotas que faltan. con las cuotas que te faltan. No con las cuotas que ya pagaste, lo que ya pagaste, lo pagaste esa tasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? todos los meses iría aumentando. ¿Sí? Bien. Yo quiero cerrar este tema ahora, así que se la aguantan un poquito más y después vamos a hacer el recreo. Lo último que nos queda ver es los famosos préstamos UVA. ¿Todos hasta acá han entendido? Sí. ¿Alguna duda? Este es el momento. Ahora han salido unos préstamos que se llaman UVA. Los vamos a comentar para que tú... Básicamente, los préstamos UVA, que vienen de una fórmula como chilena, que cómo hacen ellos para evaluar los inmuebles allá en Chile, que es tomar un valor de referencia de cuánto es lo que vale la construcción, ¿sí? Entonces de esa forma poder decir los inversores que invierten o las personas que compran para comprar o para vender inmuebles, para poder preservar su valor, ya sea de inversión o de desarrollo o de compra, atan los préstamos a una tasa variable pero que cambie en relación a algo. Una forma sería, bueno, en dólares. Acá era muy común, y es muy común, que todos los precios de los inmuebles estén reflejados en dólares. Pero lo cierto es que a veces no es tan así. El dólar en el largo plazo refleja más o menos los movimientos de la construcción, pero en momentos de corto plazo y que de mucha volatilidad no. El dólar en la última semana subió un montón y los materiales de construcción en la última semana no han subido tanto. Y la mano de obra en la última semana seguro que no ha subido. ¿Sí? Obviamente todo se va a terminar equiparando, pero mientras tanto hay una diferencia. Entonces, los chilenos inventaron una fórmula que se llama UFI, que es unidad de fomento, y entonces ellos, los inmuebles, en lugar de decir este terreno o esta casa vale $200.000, te dicen vale 14.000 UFIs. ¿Por qué? Porque una UFI tiene un valor. Entonces vos si querés vender, vos decís, bueno, mi casa vale 14.000 UFIs y la UFI vale tanto, listo. Esto es lo que vale mi casa, esto es lo que vale mi inversión, o esto es lo que vale un préstamo pedido en UFIs. Acá se trató de hacer lo mismo. Antes las uvas se llamaba UBIs. Ahí, digamos, UFI, UBI. Pero después se dieron cuenta que es un lío, entonces no lo transformaron las UBI, que era relativo al costo de la construcción, la transformaron en UVAs. Que lo único que hace la uva es seguir la inflación. Entonces la uva dijeron, una uva es el valor del metro cuadrado, qué sé yo, 16 pesos hace no sé cuánto,
y se va actualizando todos los meses por el índice de inflación. ¿Sí? Entonces, si la inflación es el 1%, la uva sube el 1%. ¿Ok? ¿Hasta ahí me han seguido? Rápido, bien. ¿Cómo hacemos si nosotros queremos evaluar un préstamo en uvas? Un préstamo en uvas es lo mismo que un préstamo en dólares, o en manzanas, o en peras, o en lo que se les ocurra. ¿Sí? ¿En dónde? A mí lo que me prestan, ¿sí?, son, supónganse, dólares. Supónganse que ustedes van y piden un préstamo en dólares. Y a ustedes les dan dólares billete. Y después le dicen, bueno, ok, yo te presté $10.000. Ustedes se iban a ir de viaje, fueron a sus papás y le dijeron, che, papá, mirá, me recibo este año, prestame $10.000 para irme a dar vuelta por el mundo. Bueno, ok, tu viejo te dice, sí, fantástico, soy divino, qué sé yo te doy $10.000, no sé, laburá, te vas a Hawái, te vas a Europa, bien, ok, me devolvés $10.000. ¿Sí? Ustedes le tienen que devolver $10.000. Entonces, como estudiaron finanzas, dicen, te lo voy a devolver por el método francés, porque cuota constante. Pero tienen que devolver dólares. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes terminaron de despilfarrar el dinero y tienen que empezar a devolver el periodo de gracia que se fue capitalizando, porque se ve como, dicen, listo, tengo que devolver dólares. ¿Cómo voy a hacer? Acá nosotros hicimos un préstamo en pesos, pero cierto es que estaba en pesos porque dijimos que eran pesos, esos 15.000 que habíamos puesto. Eran pesos porque yo les dije que eran pesos, pero podrían haber sido dólares. Y entonces lo que yo estaba devolviendo en cada uno de estos meses eran dólares. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, si fueran dólares, ¿cómo harían ustedes para saber cuánto le tienen que pagar al que les prestó el dinero todos los meses? ¿Qué harían? Porque ustedes, supónganse, ganan en pesos, o volvimos al pasado y luego hay un cepo. Entonces ya no se pueden comprar más billetes. ¿Cómo harían para saber cuánto es lo que tienen que ir, cuánto es lo que tienen que tener en su caja de ahorro para devolver esos dólares? Pero suponiendo que pidamos el valor del dólar. ¿Cómo? Suponiendo que pidamos $500 y devolvamos $500 en un periodo. Sí, pediste $15.000. Y multiplicarlo por el valor del dólar. Claro. Multiplicar el valor del dólar. Pero va cambiando. Bueno, está bien. Va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el dólar va a ir cambiando. La cuota por el valor del dólar. A ver, la cuota va a ser constante, porque tampoco te deja que va a matar daño. La cuota va a ser constante. Lo que pasa es que la cuota va a estar en dólares. Y vos lo que vas a tener que ir a hacer es después. Supónganse que este era el préstamo. Trabajemos sobre esto que ya está. $20.000. O digamos, perdón, este era el préstamo en pesos. ¿Sí? Y la cotización estaba en 16, o sea, estamos un poco atrasados. Eran originalmente $1.246. Eso es lo que le dio, o sea que el viaje pasó de Europa un año a una vueltita por, no sé, Bariloche. Y ustedes después tienen que ir devolviendo. ¿Qué van a ir devolviendo? Bueno, cuotas de $251 por mes. ¿Cómo van a saber ustedes cuánto es lo que tienen que pagar mes a mes? Como dijo hoy su compañero, se van a ir fijando cuánto es la cotización del dólar mes a mes. ¿Todos me han entendido ahí? Saquemos los chistes de lado. ¿Todos me han entendido? Lo mismo es con las uvas. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, rompamos algunas cosas. Primero, en este caso, esto también está desactualizado porque ya no existe más. El Banco Nación al principio estaba prestando al 3,5% anual fijo. Ahora pasó a ser del 5,5%. ¿Sí? O va a pasar a ser a partir de mayo del 5,5% anual fijo durante todo el préstamo. ¿Pero en qué? En uvas. Y las uvas es como si fueran una especie de dólar.
las uvas van a ir cambiando mes a mes en función de qué, de cómo vaya siendo la inflación. Cuando yo saco el préstamo, ¿yo sé cómo va a ser la inflación? No, no lo sé. Lo que yo sí sé es que mi cuota van a ser 251 uvas. ¿Y cómo voy a saber yo cuánto es lo que tengo que transferir o que depositar? Bueno, voy a depositar 251 uvas por el precio de la uva. Eso me va a dar, por ejemplo, si este fuera el ejemplo en el que la uva va a ir cambiando así mes a mes, yo no lo sé al principio, ¿eh? Yo cuando empezamos, yo lo único que sé es cuánto vale la uva en el momento. Pero yo sé cuál va a ser mi interés en uvas, cuál va a ser mi amortización en uvas y cuál va a ser mi cuota en uvas. ¿Sí? Por lo cual, lo único que yo no sé es cuánto es lo que voy a tener que depositar. Y para saberlo, lo que voy a tener que hacer es esperar al momento en el que se fije el valor de la uva, que supónganse, está en los préstamos, está establecido, que la uva de un mes se toma, no sé, 10 días antes del cierre del mes anterior, qué sé yo. Entonces, una vez que me digan, la inflación fue tanto, el valor de la nueva uva es tanto, yo voy a poder multiplicar y voy a saber cuánto es lo que tengo que transferir. ¿Se entiende? Ahora, la tasa es fija. La cuota no es fija, ¿por qué? Porque depende, digamos, la cuota en uvas es fija, perdón. Lo que no es fija es la cuota en pesos. ¿Por qué? Porque depende del valor, del precio de la uva en cada uno de los momentos. Es lo mismo que si fuera en dólares. No hay otra diferencia. Es lo mismo que pedir un préstamo a tasa fija en dólares. Solo que no se mueve por el valor del dólar, se mueve por otro índice. Y en ese caso, el IVA y el seguro Se paga igual, se paga sobre las uvas. Vos vas a calcular IVA 21% de 3,6, seguro, supóngase 0,025 era algo así de el valor. ¿Y cuánto vas a tener que pagar? Y cuando sepas cuánto es la uva, lo vas a multiplicar. ¿Ok? Entonces, veámoslo, rompamos algunos mitos. La cuota es fija y es fija durante todo el periodo. Porque la tasa es fija y es fija durante todo el periodo. Lo que puede pasar es que el valor de la uva se dispare y haga que lo que uno tenga que pagar suba. ¿Sí? Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que vos empezás el préstamo y después empecé el préstamo y pedí 1 millón de pesos y pasó un año y debo 1.100.000. ¿Por qué? Tu saldo en uvas fue disminuyendo. El principal en uvas vos lo fuiste amortizando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vos amortizaste menos de lo que subió por ahí la uva. Entonces vos decís, debo más. Bueno, sí, debes más en pesos, pero no en uvas. ¿Ok? ¿Qué determina el valor de la uva? La inflación. O sea, podría pasar que la inflación después se mantenga y demás. Si la inflación se mantiene, el valor de la uva se va a mantener. Si la inflación baja, el valor de la uva va a bajar. O sea, es lo mismo. Si la inflación es del 5%, ¿el valor de la uva aumenta un 5% o no es tan así? Aumenta un 5%. Y está especificado en cuándo se toma. Todo eso está especificado en las resoluciones de la muestra. Sí. ¿Qué es la última columna, la de los pesitos? Cambiado Pesos. Esta última columna, que son los pesos, es la cuota en uvas, a ver, para que lo pongo para que lo vean, pero es la cuota en uvas multiplicado por el precio de la uva. ¿Sí? Multiplicado por el precio de la uva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Este método significa que no hay un tiempo en el cual yo sepa que va a terminar de cancelar el préstamo. O
O sea, no es a 2 años, por ejemplo. Sí. En este caso lo hicimos a 5 meses. O sea, lo que uno nunca sabe es cuánto va a poner en plata real. Lo que uno no sabe es cuál va a ser el valor monetario, o sea, en pesos, que vos vas a poner. Sí. Lo que vos sí podrías suponer es que si la uva refleja la inflación, porque se ajusta por la inflación, lo cierto es que vos vas a devolver lo que te cueste a vos la primera cuota en poder de compra real, va a ser lo mismo que te va a representar la última cuota. Aunque la última cuota sea, qué sé yo, vos ahora estás pagando cuota de 4.000, ponle que la última cuota son 20.000, es lo que yo le decía con los panchos y el billete de 2 pesos cuando empezamos. Es como que vos tenés que volver un pancho de perdón. Eso, está bien, no vale 2 pesos. No vale 2 pesos. Pero digamos, tu cuota del banco no vale 2 pesos. Ok, pero tu pancho tampoco vale 2 pesos. ¿Sí? Entonces, ese es el espíritu. Hay un tema, y ahora lo vemos, ya puede ser el recreo, que es, está el riesgo de esto, ¿cuál es? Es que la inflación suba un montón y los salarios queden planchados. Ese es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque si ustedes son empleados en relación de dependencia y tienen su sueldo estipulado, por ejemplo, en paritarias o como sea, y las paritarias aumentaron, por ejemplo, o acá ahora dicen que las paritarias son 18%, supónganse, no sé, y la inflación es 25%, lo cierto es que a vos la cuota en tu bolsillo se te va a aumentar un 25% y tus ingresos te van a aumentar un 18%. Y eso es en base anual, porque encima la inflación es así, por ahí las paritarias son por tramos. ¿Okay? Eso presenta, ese es el gran riesgo que tienen los que toman un préstamo en uvas, ¿sí? Que tu salario no te aumente, tu cuota te explote y tengas un problema ahí para pagar. Pero puede ser que sea eficiente cuando es para periodos relativamente cortos, digamos, que podrían no aumentar tanto la inflación y perder tanto el poder. Sí. En realidad lo pedís esperando que la inflación sea sí, baja. pero digamos, mientras menos tiempo pase, en realidad, uno lo pide, las personas que lo piden en función de que esperan de que la inflación y los salarios, o sea, vayan de la mano. Entonces, si la inflación y los salarios van de la mano, en el fondo, es lo que decía, te vas subiendo, pero vos vas ganando más. Entonces, siempre te cuesta el mismo esfuerzo real. Lo que pasaba en la gestión anterior, había una inflación altísima, pero cierto es que los salarios también iban acompañando. Siempre tarde, pero iban acompañando. Mientras sea ese el escenario, okay. Lo otro que tenés que saber es que si no agarras esto, por ahí tenés que pagar el 35%. Entonces, entre el 3,5 más la inflación y el 35 también tenés un escalón importante. Sigamos, y ahí nos vamos. Una característica de las uvas es que para evitar ese riesgo en que la inflación se dispare y los salarios queden planchados, está escrito que si la inflación supera, no me acuerdo qué número, a los salarios, al aumento promedio de los salarios, en un porcentaje, se renegocia el plazo. ¿Ok? ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad le van a dar la posibilidad a los tipos que toman el préstamo de que si el préstamo era 10 años, y la inflación se disparó y los salarios quedaron planchados, en lugar de 10 años, vos lo puedas pagar en 15 o en la cantidad que quieras. Sí, se te hace eterno. La idea ¿cuál es? Si aumenta el plazo, ¿vieron cuando hicimos el ejercicio recién? En este ejercicio, nosotros teníamos, habíamos pedido 15.000. Pongámosle acá, vamos a cambiar la fórmula, no importa. 15.000, ¿sí? Esto lo borro. Habíamos pedido 15.000.
a 36 años. 36 meses, perdón. La cuota me daba 416. En el otro ejercicio que hicimos, Claro, porque habíamos pedido 15.000 a 5 meses y la cuota me daba 3.100. ¿Cuál es la idea de estirar el plazo? Igual, profe, cuando aumenta el plazo, ¿no aumenta también la tasa? No. La tasa. No la tasa, pero Los intereses sí. Entonces, corta la cabeza. Vamos por parte. Si yo aumento el plazo, lo que hago es bajar el valor de la cuota. ¿Está? La idea, cuando dicen que los UVA le darían la posibilidad a los tomadores de préstamos de renegociar el plazo, es ¿por qué? Porque si a vos la cuota se te puso tan alta que no la puedes pagar y tenés un problema como los que hubo en España en 2008, 2009, en donde sacaban a la gente a patada a la calle porque hubo una crisis financiera y la gente no podía pagar las cuotas inmobiliarias, entonces imagínate, vos has pagado la mitad de tu casa o llevas 10 años pagando y de repente no puedes pagar y te sacan las patadas de tu casa. Es complicado, socialmente es complicado. Entonces lo que dicen es, bueno, en ese caso, para que no se arme un hecatombe, estiramos los plazos. Entonces vas a tener que pagar 10, 5 años más, no sé. La idea es bajar la cuota. ¿Sí? Que la cuota baje. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo hacemos si llegara a presentarse un escenario de esa magnitud? Si llegara a presentarse un escenario de esa magnitud, lo que tenemos que hacer es, supónganse que acá yo tengo la cuota UVA. Supónganse que es acá, no sé, porque acá le puse 4, 5. Bien. Supónganse que acá se arma el hecatombe. ¿Sí? Bien. Yo estoy debiendo 16.000. No es el valor del dólar. Ah, De la perdón, uva. 750 uvas. ¿Ok? Bueno, y ahora me dicen no, o sea, para mí 750 pesos, porque esto ahora es 20. 500 pesos. Entonces la cuota me pasó 125.000 pesos por mes. De 4.000 a 125.000 pesos. No lo puedo pagar. Entonces me dicen, bueno, ok, está bien. Acá vos tenías 50. periodo 5, bueno, te vamos a dar 50. 55 meses. ¿Sí? Tu cuota va a pasar a ser, en lugar de a 4 años o 5 años, estoy exagerando, obviamente, va a pasar a ser 55. Por lo cual, la cantidad de uvas que tenés que devolver mes a mes son menos. Y tu cuota pasó de 125.000 a 12.200. ¿Se entiende cuál es el espíritu? ¿Estamos todos acá? Sí. Ustedes dicen bien. Ok, ¿le voy a tener que pagar intereses? Sí. No. Nadie te lo va a regalar. Un banco no te va a regalar nunca la plata. Entonces, en ese caso te clavan 55 El banco lo único que te va a decir es te renuevo el contrato de alquiler más tiempo. Pero el alquiler me lo vas a tener que pagar sí o sí mes a mes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Tienen el modelo en este que se llama libro 2, creo que se los envié. Lo voy a chequear si no se los envío. Tienen cómo armar las tablas. Lo único que les queda a ustedes es calcular IVA y saldo deudor y el resto, ¿sí? Tómense unos minutos, pero vuelvan porque empezamos.